Intestino grueso y la alteración de su microbiota. Sobre el intestino grueso se ha dicho que es el segundo cerebro de nuestro organismo, ¿verdad? Por esta razón su alteración a nivel de la microbiota puede ser determinante en la aparición o agravante de diferentes patologías. Es por eso que en esta publicación, en este video que hice con mucho esmero, te detallo cuáles son esas patologías que merman tu salud y por supuesto tu vida cotidiana. Sobre todo, ¿qué es lo que deberías hacer para remediarlo? ¿Te animas a seguir leyendo? ¿Te animas a seguir escuchándome? ¿A verme? ¡Vamos! Y sobre todo, ¿qué es lo que deberías hacer para remediarlo? ¿Te animas a seguir escuchándome? ¿A seguir viendo este video poderoso? ¡Vamos! Entonces nos preguntamos en primer lugar, ¿qué es el intestino grueso? Pareciera ser una pregunta muy básica, porque en tu mente se refleja solo una tubería que permite el paso de las heces al recto, ¿cierto? Pues por una parte es correcto, sí, pero por otra se trata de todo un sistema complejo que realiza diferentes funciones para el óptimo funcionamiento de tu organismo, como por ejemplo, digerir los alimentos que no pueden hacer los ácidos, sales biliares y saliva. Metabolización de diferentes vitaminas claves, como por ejemplo la vitamina B12. Optimización del metabolismo, por ende una óptima sincronización con tus hormonas con las mitocondrias. Establecimiento de una barrera que impide el paso de agentes extraños o nocivos para tu organismo. Inhibición de diversos patógenos que podrían causarte muchos males. Desequilibrio a nivel inmunológico. Aparición de fatiga muscular y descenso de energía. Inflamación a nivel neuronal y un largo etcétera. Con todo ello, te vengo a advertir que su alteración, por supuesto, conlleva una serie de enfermedades que no querrás tenerlas, o que si las tienes, se vuelven crónicas y merman tu calidad de vida. Por eso vamos a ver en el siguiente apartado cuáles son las principales causas que permiten esta alteración de tu intestino grueso a nivel de la microbiota. Bien, causas que alteran al ecosistema bacteriano de tus intestinos. ¿Y por qué ahora estoy hablando de intestinos, refiriéndome tanto al intestino grueso como al intestino delgado? Porque en este último también se encuentra una gran parte de la microbiota gastrointestinal, sobre todo en las zonas finales de este, como por ejemplo el ileón. Bueno, las principales causas que alteran dicho ecosistema de tus microorganismos, pero por sobre todo de tus bacterias, son modo de parto, ingesta de leche materna o leche de fórmula, estrés recurrente, alimentación basada en carnes, azúcares y productos refinados, concepto de una higienización alterada, por ejemplo bañarse mucho o no tener mascotas, etc. También otro factor muy importante es el de vivir solo, un uso indiscriminado de medicamentos, sobre todo antibióticos, genética por supuesto. Y existen más causas, pero estas son las principales. Si te diste cuenta que puse el factor de genes en último lugar, es porque realmente tiene poca influencia a la hora de desarrollar enfermedades inflamatorias y o crónicas. Obviamente siempre hay una excepción, ¿no? Pero en su gran mayoría es así. Lo que prima son los otros factores como estrés, modo de parto o nutrición. Por ello está en tus manos de poco a poco revertir toda esta situación, ya que muchos de estos factores están bajo tu control. Ok, ahora vamos a ver qué patologías surgen al estar alterando todo este ecosistema. ¿Me sigues? A ver, ¿cuáles son las enfermedades entonces originadas por una alteración de tu intestino grueso y también intestino delgado? Son enfermedad inflamatoria intestinal, como la enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, síndrome del intestino irritable, enfermedad diverticular, gastritis, obesidad, diabetes tipo 2, arteriosclerosis, artrosis, Alzheimer, autismo, fatiga crónica. Sobre todo las tres primeras son las que tienen mayores estudios científicos que avalan esta relación. Por ello, daremos una mirada rápida en cada situación.
En primer lugar tenemos a la enfermedad inflamatoria intestinal. Dicha patología afecta tanto a tu intestino delgado como a tu intestino grueso. Claro está que dependiendo si es una colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, tendrá más predominancia sobre algunas zonas, más que otras. Ok, entonces te muestro algunos datos que revisé de diversas revistas y artículos científicos. Las personas que padecen dicha patología tienen un 25% menos de genes microbianos que las personas sanas. También tienen una diversidad menor tanto en la microbiota fecal como en el mucoso. En lo que se refiere al filo, por ejemplo al filo Firmicutes se reduce de 5 a 10 veces. Hay una reducción significativa de Faecalibacterium prausnitzii, la cual tiene propiedades antiinflamatorias. Existe predominio de bacterias patógenas como Clostridium difficile y Escherichia coli. Aparición de mayores especies bacterianas causantes de gases intestinales, como el desulfovibrio. Sucede lo mismo con las bacterias mucolíticas, como Ruminococcus navas y Ruminococcus torques. Y por supuesto, una reducción de los famosos ácidos grasos de cadena corta, sobre todo de butirato. Bien, otra patología que está avalada mucho por la ciencia sobre esta relación que te he mencionado es el síndrome del intestino irritable o SII. También afecta tanto al intestino delgado como al intestino grueso y trae como consecuencia diferentes síntomas. Vamos con los datos principales del SII. Existen diferentes tipos, ¿ok? Las cuales están basadas en función de la escala de Bristol según esta imagen. Bien, como puedes ver en esta imagen, va del tipo 1 al tipo 7, donde el tipo 1 es de un estreñimiento muy importante, muy crónico podríamos decirle, ¿no? Donde se caracteriza por trozos duros, separados y que pasan con mucha dificultad de hecho, ¿no? Y luego poco a poco vamos a progresar de estreñimiento a diarrea, ¿no? Por ejemplo, el tipo 2 ya es un poco más consistente, el tipo 3 ya se va haciendo un poco más líquido. De hecho, el tipo 3 y tipo 4, según esta escala de Bristol, es lo que se considera como normal. Sí, y ya en cambio a partir del tipo 6 ya podríamos decirle que tiene alguna cierta alteración a nivel gastrointestinal, ¿no? Porque ya se podría decir que es una diarrea ligera, por ejemplo en el tipo 6, o en el tipo 7 una diarrea importante. Y seguimos, ¿no? Hay una mayor proporción del filo Firmicutes y en cambio una reducción del Lactobacillus o Bifidobacterium. El Methanobrevibacter smithii se encuentra relacionado con el SII asociado al estreñimiento, importante, en tanto que la disminución del Faecalibacterium prausnitzii se encuentra relacionado con el SII asociado a la diarrea. Y bien, seguramente estás un poco confuso con este tipo de bacterias que te estoy comentando. Sí, por supuesto, yo estaba al igual que tú así. Pero sin duda, como te dije, es un mundo muy interesante, muy amplio, que poco a poco te voy a enseñar. Seguimos con las enfermedades. Tenemos a la enfermedad diverticular. Trata de bolsas en tu intestino grueso, sobre todo el colon. Según médicos, se debe a una baja fibra de la dieta. Ahora, si las bolsas se inflaman o infectan, se tratan de una diverticulitis, de la cual el síntoma común es el dolor abdominal en el lado izquierdo. Vamos con los datos principales de la enfermedad diverticular. Bien, la mayoría de personas con diverticulosis colónica son asintomáticas. El riesgo de diverticulitis es más alto en pacientes jóvenes. Ojo, la diverticulosis es poco frecuente antes de los 40 años. El sangrado diverticular es más frecuente en personas mayores. Después de un episodio de diverticulitis, aumenta el riesgo de desarrollar SII. ¿Ok? Entonces, de alguna manera también está relacionado esta enfermedad, esta patología que es la diverticulitis o diverticulosis, ¿con qué? Con las otras patologías que he mencionado. Ahora,
algo muy importante que debes de tomar en cuenta. Entonces, ¿qué acciones debo de tomar para restablecer mi intestino grueso? ¿Correcto? Mucho control de tu estrés, por supuesto. Un manejo adecuado podría ser la clave. Una dieta personalizada acompañado por un profesional competente, como por ejemplo un nutricionista. El correcto uso de medicamentos, sobre todo de antibióticos. Poner en una balanza para que los medicamentos no primen en tu terapia. El uso adecuado de probióticos y prebióticos. De hecho, tengo un curso de ellos que te puede interesar y beneficiar. Te lo voy a estar comentando abajo en la descripción. La utilización de algunas hierbas medicinales pueden tener alguna solución complementaria interesante. Pero ojo, a tener muy en cuenta el caso específico de cada uno. Bien, coméntame qué enfermedad tienes o algún familiar que esté padeciéndolo. Puedes compartir esta información, sí, abajo. Y no te olvides de suscribirte a mi canal.